Y en esta traducción aparece por primera vez la palabra eclesia. Pero esta palabra no era el equivalente a lo que ahora es. Antes no era para referirse a la palabra iglesia tal cual la usamos hoy. No era para eso. Antes, perdón, en aquel entonces se le llamaba se podía decir eclesia a cualquier reunión, a cualquiera, no necesariamente religiosa. En aquel entonces, si alguien, alguna autoridad quería reunir al pueblo, también se le llamaba así, también se le llamaba al lugar donde se congregaban para acudir al llamado, a ese lugar también se le podía llamar eclesia. No era, conforme ha pasado el tiempo, es como se fue llevando a un significado meramente religioso, meramente hablando de las cosas de Dios. ¿Ok? Eclesia fue la traducción del hebreo cajal. Eclesia fue la traducción del hebreo cajal, es con Q, es Q-A-J-A-L. Sí, eclesia fue la traducción hebrea de la palabra hebrea cajal. ¿Sí? ¿Sí estamos? Eclesia fue la traducción de la palabra hebrea cajal, que esta palabra designaba a la congregación de Israel. Esta palabra designaba a la congregación de Israel. Y en el Antiguo Testamento, tanto la palabra cajal, que es en hebreo, como eclesia, que es en griego, o en español, que ahora es congregación, ¿verdad? Que ahora es congregación, tienen el mismo significado. Las tres palabras hoy en día en el Antiguo Testamento tienen el mismo significado, que era reunir a la gente. Y para que ustedes puedan tener el soporte de esto, de que tienen el mismo significado, tanto cajal como eclesia, o como congregación, dependiendo de las traducciones, les voy a dar unas citas. Es Primera de Reyes 8:14, Primera de Reyes 8:14, Primera de Crónicas 13, del 2 al 4, Salmos 22:22, y hay algunos otros más, pero creo que con eso es suficiente para que ustedes lo puedan checar. ¿Ok? Salmos 22:22, y ese se los voy a leer. Dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Entonces, tanto en el griego como en el hebreo y como en el español, como aquí lo estamos viendo, tienen el mismo significado las tres palabras: cajal, eclesia y congregación. ¿Sí? ¿Estamos o no? Ok. En el Nuevo Testamento se combinaron las dos modalidades. Ya en el Nuevo Testamento se combinaron las dos modalidades. Tanto el concepto griego, que era ekaleo, como el concepto de congregación de Israel, que era cajal. ¿Ok? En el Nuevo Testamento ya se combinan las dos palabras, ya no se usan las dos para poder definir a la iglesia como el Israel espiritual. Ahorita estamos tomando un poco de historia, no se mortifiquen porque están así como que, híjole, es que son muchas palabras, no te mortifiques por eso. Ahorita estamos viendo estos puntos porque son importantes para poder ya entrar en materia. Entonces es un poco de historia para saber de dónde viene y se conoce mejor las
cosas. Entonces, en el Nuevo Testamento ya se usaron las dos modalidades, tanto el concepto griego de llamar de afuera, o el llamar afuera, que es ekkaleo, como el concepto de congregación de Israel, que se usa cajal. Y estas dos palabras combinadas también definen la iglesia como el Israel espiritual. ¿Ok? O sea, los llamados afuera del mundo por Dios. Son los llamados afuera del mundo por Dios. Es decir, los que son convocados a Él, que son convocados a llegar y apartados, por supuesto, de Él. Amén, digan amén, porque nosotros somos apartados de Él. Él nos apartó desde antes de la fundación del mundo. Aleluya. Por supuesto que Dios siempre ha tenido gente que forma su pueblo, ¿verdad? Siempre, siempre. Un pueblo, por ejemplo, como Israel. Israel era un pueblo, era el pueblo de Dios. Y esa era una congregación también. Vamos a Mateo 16, 18. Mateo 16, 18 y 19 vamos a leer. Así estaba leyendo otro. Ok, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Jesucristo aquí dio énfasis en la palabra mi iglesia. Dice edificaré mi iglesia, no dice edificaré la iglesia, ¿verdad? Él está hablando en forma de posesión, mi iglesia. No dice la iglesia, él está haciendo mucho énfasis en eso. ¿Por qué? Porque toda la iglesia es de Cristo, toda la iglesia es de Dios. La iglesia no es de los directores o de los que la presiden o de los que la dirigen. La iglesia es de Jesucristo, es del Padre. ¿Ok? Esto es que es una asamblea, la iglesia es una asamblea de creyentes en Dios. De creyentes en Dios. ¿Han oído por ahí que hay un grupo que se llama Asambleas de Dios? De todo esto lo sacaron el nombre, porque todo esto era antes para poder a una asamblea se le llamaba eclesia. En los tiempos primeros no se usaba para términos religiosos, ahora sí ya es 100%, ahora tú dices iglesia y es igual a Dios. Pero en aquel entonces no era así, en aquel entonces para cualquier reunión de gente se podía usar ese término, y no precisamente era religioso. Entonces, es una asamblea, la iglesia es una asamblea de creyentes en Dios, en Jesucristo por supuesto, y ese grupo de personas es el cuerpo de Jesucristo. Amén. Así es que tú eres parte del cuerpo de Cristo. No sabemos qué eres, a lo mejor eres el dedo meñique del cuerpo de Jesucristo, o el dedo chiquito del pie derecho. No lo sabemos, pero tú eres una parte importante del cuerpo de Cristo. Amén, porque tú eres iglesia. Tú eres iglesia de Dios. La iglesia también es un grupo de gente que pertenece a Jesucristo. La iglesia es un pueblo llamado a salir del mundo y entrar al reino de Dios. La iglesia es un pueblo llamado a salir del mundo y entrar al reino de Dios. Y fíjate aquí como el término que leímos ahorita en Mateo, Jesucristo hizo el énfasis de decir mi iglesia, porque también yo les voy a decir algo, yo creo que también él sabía que iba a haber muchas, pero no todas son de él.
Entonces, por eso es que dice, edificaré mi iglesia, porque hay muchas iglesias edificadas, pero no precisamente todas por Dios. Amén. Por eso es que él hace ese énfasis ahí de decir mi iglesia, porque si no, hay muchas iglesias que no son edificadas por Dios, que han sido edificadas por hombres. ¿Ok? Efesios 2:19, vamos ahí. Y ya vamos a empezar a entrar en materia. Está bien bonita la materia. Fíjense que al principio yo decía, híjole, hay que estudiarle bastante a esta. Efesios 2:19, pero está muy bonita la materia, tiene cosas muy hermosas de ver. Efesios 2:19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí se está refiriendo a los derechos ciudadanos que tú tienes por pertenecer a la asamblea de Dios. Aleluya. Tú tienes derechos de ciudadano, ya no. Fíjense que anoche que estaba estudiando esto me acordé mucho de cuando el maestro Paulino enseñaba que adquiríamos una nueva ciudadanía, que éramos de otra ciudad, ya no éramos de esta, ya éramos de otra ciudad, de la ciudad celestial, y todo lo que conlleva el ser ciudadano. Cuando tú eres ciudadano de un país, tú por ejemplo eres mexicano, mexicana, y bueno, los que nos estén viendo en otros países, del país de donde tú hayas nacido, pero cuando tú sabes que eres mexicano, yo en este caso yo sé que soy mexicana, y yo sé que como mexicana tengo derechos, tengo todos los derechos, no los mismos que un extranjero, porque si viene un estadounidense aquí a México, él no tiene los mismos derechos. Él tiene que pedir un permiso para poder entrar, todas las cosas que hay. Entonces, esto mismo lo debemos aplicar a lo que somos como ciudadanos del reino de Dios. Amén. De la ciudad celestial, de la ciudad eterna. Amén. Por eso es que a la iglesia se le compara con una ciudad, porque brinda privilegios como iglesia. Ya vamos ahorita a hablar como iglesia. Es decir, la gente que se congrega en este ministerio, en esta iglesia, tiene derechos también. Es gente que sabe que al venir aquí a la iglesia, aquí dependiendo de la misión y de la visión de cada ministerio, todos tienen misiones diferentes y visiones diferentes, pero la gente sabe que aquí puede venir y recibir consejería. La gente sabe que si ella pertenece a este grupo puede venir aquí y tomar los discipulados, que puede bautizarse, que puede recibir ayuda económica también, apoyo económico, apoyo de despensa, palabra de Dios, enseñanza, guianza, educación también, amor, claro. Eso es lo mismo, por eso es que la iglesia es comparada por Jesucristo, porque eso es lo que debe ser. La iglesia debe ser como una ciudadanía de ese lugar. Desde la iglesia donde tú te congregues, tú debes ser ciudadano de esa iglesia. Ahora tenemos que ser buenos ciudadanos, no vayamos a ser como ciudadanos que a veces somos con el gobierno, ¿verdad?, de nuestro país. Nada nos gusta, nada nos parece. Entonces, mucho de eso lo vamos a estar viendo más adelante, pero fíjense qué importante es cómo un ciudadano debe de estar de acuerdo con sus autoridades. En una iglesia debe de haber enseñanza educacional. Eso es lo que debe de haber. Enseñanza educacional. Es una enseñanza que tú tienes que aplicar, que tú puedes aplicar en tu vida diaria. Porque miren, muchas veces en las iglesias se buscan mucho los temas así de, o sea,
de cómo ser un buen líder y de liderazgo avanzado y de cómo ser un excelente predicador, pero no se habla antes de cómo ser un mejor hombre, un mejor esposo, una mejor esposa, una mejor hija, una mejor mujer. Y se hablan de cosas muy escandalosas, ¿no? Y muy así como muy extravagantes, sí, por ahí escuché sobre extravagantes, dije sí, extravagantes, cosas así que son, wow, es que sí, no, eso solamente los muy ungidos. Pero te voy a decir algo, uno no puede brincarse, o sea, tú no puedes ser un buen pastor si primero no eres un buen esposo, un buen padre, un buen hijo. Eso es algo importantísimo. Y se le quiere enseñar a la gente, por ejemplo, a hacer guerra espiritual. Y la verdadera guerra espiritual es esa donde tenemos que hacer lo que no nos gusta hacer. La guerra espiritual es callarte cuando te tienes que callar, ni modo, y aunque tengas muchas ganas de decir una y mil cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siempre tenemos que estar identificando estos 3 puntos en la iglesia donde estamos. Que haya evangelización, pero también que haya educación. Educación en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, en las 3 áreas. Recuerden esto siempre, todos los propósitos y todos los requisitos tienen que ser en las 3 áreas, no solamente en una, porque si no estamos siendo desequilibrados. Eso trae desequilibrio, y con Cristo tenemos que ser equilibrados, tenemos que estar sobrios. Amén. Entonces, esto de educar es perfeccionar a los santos, como lo dice Efesios 4:12, y nada más para que lo tengan en sus notas. En la Biblia aparece 135 veces predicar en el Nuevo Testamento. 135 veces predicar. Y 216 veces enseñar. 216. 135 veces predicar en el Nuevo Testamento. Y 216 veces enseñar. ¿Por qué creen? Porque sí hay que predicar, pero hay que enseñar. Porque además, déjame decirte, predicar y enseñar no es lo mismo. Es diferente. Pero eso lo vamos a ver en nuestra siguiente clase. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:11. Primera de Tesalonicenses 5:11 y 12 dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. ¿Quiénes son los que presiden, los que nos presiden en el Señor? Los pastores, los maestros. Todas esas personas han sido puestas en nuestra vida para presidirnos en el Señor, para amonestar. Dice amonestar. ¿Qué es una amonestación? Llamada de atención, exactamente, es sacar la tarjeta preventiva, ¿verdad? La tarjeta amarilla. Ojo con lo que estás haciendo, ojo con lo que estás pensando, ojo con lo que estás haciendo. Entonces, por supuesto que Dios puso gente para amonestarnos y para edificarnos. El problema es que muchas veces no nos gusta eso. No nos gusta que alguien esté al pendiente de nuestra vida, ¿verdad? Como que no nos gusta mucho dar cuentas de nuestra vida. Pero aquí lo dice muy claramente. Dice muy claramente lo que tenemos que estar haciendo. Debemos de estar reconociendo a los que trabajan entre nosotros, reconociendo a los que nos presiden en el Señor. Amén.
Dios puso gente para presidirte en el Señor, porque esa gente ha crecido un poco más, es gente que ha tenido más estudio de la palabra. Todo esto, definitivamente todos podemos hacerlo, claro que sí, pero Dios ha establecido ese orden. Entonces nos tenemos que meter al orden de Dios. Si queremos que nuestra vida funcione, nos tenemos que meter al orden de Dios. ¿Ok? Entonces, por eso es que los pastores, los maestros, son los que pueden edificar nuestra vida, amonestarnos, guiarnos en nuestro diario vivir. Y es hermoso de verdad cuando alguien se deja guiar, cuando alguien se deja amonestar, cuando alguien se deja educar, cuando alguien se deja edificar. Definitivamente no hay creyente que pueda llevar una vida cristiana solo. No lo hay. No lo hay. Pueden decir que pueden solos, pero no es así. Bíblicamente hablando, la Biblia habla de que hay gente que nos tiene que presidir en el Señor. Y es algo que tenemos que entender, y es algo que tenemos que aceptar si queremos que realmente nuestra vida cambie, si queremos verdaderamente que nuestra vida sea otra. Amén. Aleluya. Ok, les voy a dar algunos puntos acerca de esto del propósito de la iglesia. Acuérdense que estamos viendo el propósito de la iglesia. Y les voy a dar algunos puntos importantes. Si quieren poner esto como subtítulo, la iglesia es una organización voluntaria. La iglesia es una organización voluntaria. Inciso A es dentro de ese mismo punto. No sé si le quieran poner un número 1 romano y dentro de ese punto, el inciso A, la iglesia no puede obligar a nadie a unirse a ella. La iglesia no puede obligar a nadie a unirse a ella. O permanecer también, ahí pongan también, o permanecer en ella. Inciso B. Para el creyente la iglesia no es algo optativo. Para el creyente la iglesia no es algo optativo. Es decir, les voy a decir en pocas palabras lo que significa esto. El creyente sin una iglesia no es creyente. Así de sencillo. El creyente sin iglesia no es creyente. ¿Perdón? Así es. Inciso C. El creyente se encuentra bajo obligación moral de obedecer a Jesucristo. El creyente se encuentra bajo la obligación moral de obedecer a Jesucristo. El creyente se encuentra bajo obligación moral de obedecer a Jesucristo. Y el otro punto es que nadie debe ser forzado a unirse a una iglesia. Nadie debe ser forzado a unirse a una iglesia. En estas cosas siempre tenemos que pensar, ¿qué haría Jesucristo? ¿Qué haría Jesucristo? Alguien que se equivocó, alguien que pecó, alguien que hizo algo que no era correcto, o alguien que simplemente no acató alguna orden o alguna sugerencia de alguien de la iglesia.
Pero ante todo eso, ¿qué haría Jesucristo? Si Jesucristo estuviera hoy aquí, ¿qué haría? Y les voy a platicar, por ejemplo, en el caso de una pareja que está viviendo en unión libre, y que en la iglesia donde están, no les quieren dar seguimiento, porque para ellos esa pareja está en pecado, están en unión libre, y no les quieren dar seguimiento. No les dicen que no les van a dar el seguimiento, pero no se los dan tampoco. O sea, les dicen que sí, pero no se los dan. En ese caso, ¿qué se haría? Si ahí en la iglesia donde ellos están no les quieren dar el seguimiento y también ellos están siendo excluidos, ¿qué se hace? Ahí, ¿qué se hace si te llega una pareja, esa pareja te llega a la iglesia donde tú estás? ¿Qué? Admitirlos, porque lo que se trata es rescatar a esa gente. De lo que se trata es rescatar a la gente que está siendo excluida por lo que tú quieras. Porque además te voy a decir una cosa, las oportunidades no las damos nosotros, las oportunidades las da Dios. No somos nosotros quienes para poder decir, no, tú sí entras y tú no entras. O tú te vas o tú te quedas. Por supuesto que en todo esto sí hay que analizar el corazón de la gente. Por ejemplo, si te llega esta pareja que está en unión libre, ¿qué es lo primero que hay que hacer con ellos? Sentarlos y a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo están las cosas? ¿Por qué no han hecho esto? ¿Por qué no han hecho lo otro? Exhortarlos a que ordenen su vida, a que salgan de la situación en la que se encuentran y reordenen su vida. Eso es lo que haría Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo cuando estaba la mujer samaritana? Ahora sí que a ella la habían cachado infraganti, en plena acción. Y luego Jesucristo le dijo, no, a ver, hazte para allá, porque tú y yo no tenemos nada que ver, hazte para allá. No, él la exhortó y le dijo, no, le dio libertad, le enseñó le dio la libertad a través de la enseñanza. Y le dijo, ni yo te condeno, pero no peques más, vete, pero no peques más. Le dio todo, le dio la libertad, el perdón, le enseñó, la exhortó a cambiar su vida. Eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que se debe hacer con la gente. Realmente es un tema muy, muy difícil, porque la verdad es que es muy triste que en muchas iglesias se hace esto, el excluir a la gente, el hacer de lado a la gente por el pecado. Pero como se los he dicho en otras materias y los maestros también se los han comentado, ¿quién hay que no peque? No hay, porque no hay quien no cometa pecado, consciente o inconscientemente, con conocimiento o sin conocimiento de que lo hay, pero realmente no hay quien no peque, porque no estaríamos aquí. Amén. Así es que en este caso, por ejemplo, se tendría que escuchar a la persona, a la pareja, escuchar las cosas y tratar de ayudarlas, porque a final de cuentas ese es el punto, ese es el fin de la iglesia, rescatar a la gente, ministrar a la gente. Amén. Amén. Ante todas estas cosas les quiero decir algo. Acuérdense que siempre tenemos que pensar en actuar como lo haría Jesucristo. Aquí en este ministerio el pastor Paulino dice, aquí está la puerta abierta para el que quiera entrar, al que quiera salir y el que quiera regresar.
porque este ministerio no es nuestro, este ministerio es del Padre, este ministerio es de Dios, y Él es quien decide quién entra, quién sale, quién regresa, quién se queda. Él es quien lo decide. Amén. Así es que no te sientas de ninguna manera culpable si tú has cambiado de iglesia. No te sientas culpable. Recuerda siempre esto, tú eres responsable de estar en el lugar donde estés recibiendo, donde estés creciendo, donde estés haciendo cambios en tu vida, donde estés realmente impactando tu vida. Ahí es donde debemos estar, donde estamos trabajando a 1000 por hora. Y duele, pues sí duele, pero gracias a Dios que podemos estar en ese ritmo de cambio, y una tras otra, y ahora ya tienes que cambiar esto, y ahora tienes que dejar lo otro, y ahora tienes que renunciar a esto, y ahora tienes que renunciar a lo otro. Gloria a Dios por eso. Entonces siempre hay que buscar eso, siempre hay que buscar eso. No nos quedemos en una iglesia por tradiciones, o porque es que ahí nací, y es que ahí recibí a Cristo, y es que ahí, y hay gente que se la pasa años y jamás experimenta la vida en abundancia que Dios promete en su palabra. Amén. Aleluya. Ok. Esto vendría siendo lo de los propósitos, el propósito de la iglesia, ¿verdad? Estos 3 puntos con todo lo que les di ahorita al último, ese vendría siendo el propósito de la iglesia. Vamos a entrar a ver problemas en la iglesia. Digan conmigo, híjole, se va a poner bueno. Problemas en la iglesia. Y antes de enumerar los problemas en la iglesia, les quiero decir esto, la promesa de Dios a la iglesia es que Satanás no puede destruirla. Amén. Di amén porque tú eres iglesia. Amén. La promesa de Dios a la iglesia es que Satanás no la puede destruir. ¿Cuántos creen eso? Amén. Amén. Y vamos a ir a 2 de Corintios 7:1. 2 de Corintios 7:1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Por supuesto que tenemos que estarnos perfeccionando. ¿Quién se tiene que estar perfeccionando? ¿Dios nos perfecciona? Sí, Dios nos perfecciona. ¿A través de qué? De la palabra, y a través de que hagamos la palabra. Eso de perfeccióname Señor o cámbiame Señor, esa oración no es bíblica. Cámbiame Señor no es bíblica, porque el Señor no te cambia, tú decides cambiar. Tú decides cuándo cambias. Tú decides si te perfeccionas o no te perfeccionas. Y esto lo ven mucho en la materia de santidad y honor. Pero Dios no cambia a nadie. Si Dios cambiara a la gente, el mundo no estaría como está. Pero Dios no cambia a nadie. Uno es responsable de limpiarse, de cambiarse. Por eso dice, limpiémonos. No dice, pídele al Señor que te limpie. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Cada quien es responsable de perfeccionar su santidad, no la santidad de otros. Porque ¿cuántas veces estamos perfeccionando la santidad de otros, verdad? No, perfecciona tu propia santidad. Por supuesto que Satanás, ¿ustedes creen que Satanás puede parar la iglesia? Pues sí la puede parar, fíjense, pero no la puede destruir, es muy diferente. Sí la puede parar, y ahorita vamos a ver los puntos con los que la puede parar.
Satanás sí puede parar la iglesia, pero no la puede destruir. Es muy distinto. No la puede destruir, porque es una promesa de Dios. ¿Cómo es que la puede parar? A través de confundirla, por ejemplo. Puede tratar de confundir a la iglesia y de contaminarla, mas no destruirla. Puede hacer todas esas cosas, pero no puede destruirla. Por eso es tan importante que tengamos presente esto, 2 Corintios 7:1, limpiémonos de toda contaminación. De toda contaminación. 2 Corintios 7:1. Vamos a ver cómo es que puede parar Satanás a la iglesia, ¿ok? Número 1, murmuración. Digan conmigo, ¡híjole! Murmuración. Qué raro, ¿verdad? Casi no se da. Judas, vamos a Judas, por favor. Judas 16. Dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¡Auch! Judas 16. Judas 16. Acuérdense, Judas nada más tiene un solo capítulo. Entonces, por eso es Judas 16. Por supuesto que alguien que no tiene a Cristo en su corazón puede ser un murmurador, ¿verdad? Pero esto también puede ser cambiado después de recibir a Cristo. ¿De qué depende? De nosotros, de limpiarnos de toda contaminación de la carne. ¿Cuánta murmuración no hay dentro de la iglesia? Por eso les digo, el diablo sí puede parar la iglesia. Porque donde hay murmuración, ¿se podrá manifestar el Espíritu de Dios? Y si no está Dios en esa iglesia, ¿quién está? Con que pensábamos que el diablo no entraba a la iglesia, ¿verdad? Murmuración. Cuidémonos de verdad de la murmuración. Es tan fácil caer en la murmuración. Me encanta porque dice, andan según sus propios deseos. El pastor está enseñando algo y, ay no, el pastor está exagerando. No, eso no es para mí. Eso dice él, pero no. Cuya boca habla cosas infladas. ¿Qué quiere decir aquí? Estás hablándole, te acercas a alguien, después de haber platicado con otro hermanito de esa persona, te acercas a alguien, hola, ¿cómo estás? ¡Qué milagro, qué linda eres! Son cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¡Ay, qué bárbara, qué espiritual eres, eh! A ti ya nada más te falta un escalón para llegar al cielo de lo santa que eres. Esa es la adulación. Decir cosas para hacer que la otra persona nos dé algo o nos diga algo. Murmuradores. También yo aquí aplicaría el verso donde dice que que se van hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales. Escuchan la palabra de Dios y como a ellos les parece locura, salen y hablan mal de lo que oyeron. Murmuradores, como animales irracionales. Qué buena comparación hace, ¿no? El Señor. Dura pero buenísima, la verdad.
Se sacó un 10 el Señor ahí. Como animales irracionales, hablando mal de lo que no entendieron. Pero gracias a Dios y gracias a Jesucristo que podemos tener un cambio en eso, ¿verdad? No importa, acuérdense siempre de esto, no importa si hasta el día hasta hace una hora o hasta hace media hora había sido murmurador, no importa, lo importante es que hoy estás escuchando la verdad de Dios para cambiarlo. Gracias a Dios que hay perdón, ¿verdad? Que podemos hoy darnos cuenta de que estuvimos a lo mejor murmurando, arrepentirnos, pedir perdón a Dios y cambiar. Siempre tenemos esa opción. Bendito sea Dios y alabado sea el Padre que siempre tenemos esa opción. Número 2. Segundo problema en la iglesia. Complicidad. Proverbios 29-24. Dice, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. ¡Híjole! Así es que no creas que porque te calles algo que escuchaste eres más espiritual. Hace rato alguien estaba diciendo en el pasillo, ¿no? Que tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. ¿Qué estamos haciendo con lo que escuchamos? Si nosotros estamos escuchando que alguien está haciendo algo en contra de la obra de Dios, no en contra de la obra del pastor, porque la obra es de Dios, la obra no es del pastor, y mientras no entendamos esto, no podremos ser verdaderos cristianos, realmente no podremos ser la iglesia que Jesucristo está esperando que seamos. No está siendo fiel al pastor, está siendo fiel a la obra de Dios, está siendo fiel a Dios. Por supuesto que a través del pastor sí, porque Dios lo puso ahí. Y si tú no crees que a tu pastor Dios lo puso ahí, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces con él? Entonces, nos podemos dar cuenta cómo tiene de peso la complicidad en esto. La complicidad en la murmuración, el permitirle a alguien que llegue a comentarnos algo en contra de alguien. Eso es complicidad. Que alguien esté incómodo y que alguien esté tratando de hacer algo, o que alguien esté comentando cosas y contaminando los corazones de los demás con sus comentarios, y que tú lo sepas y que no digas nada, es complicidad. No, callarte no es ser espiritual, porque es cuestión de fidelidad. Es cuestión de estar cuidando la obra de Dios, y es algo que aquí el pastor Paulino enseña mucho a la iglesia. No te calles. Si tú estás oyendo y estás viendo que están actuando en contra del ministerio, lo que tienes que hacer es ir y hablar con el pastor y decirle, ¿sabe qué, pastor? Escuché que están diciendo esto, esto y esto y esto, para que usted tome medidas. Pero el problema es que el diablo ha trabajado mucho con eso y es, ay no, te vas a ver chismosa, o te vas a ver chismoso. ¿Qué van a pensar de ti? ¿Qué va a pensar el pastor de que vas a ir a decirle? Eso es un pensamiento del diablo. Porque al diablo más que a nadie le conviene que haya división, que haya murmuración, que haya complicidad. Y por un acto de este tipo, por un acto de murmuración y un acto de complicidad, se puede acabar un ministerio. Porque a alguien se le hizo fácil hablar de más. Todos tenemos la obligación, fíjense bien, no es optativo. Esto no es una opción, hablar lo que oímos no es una opción, aquí lo está marcando, está diciendo que es el que no lo hace. Y aquí está hablando específicamente de un ladrón.
Pero el ladrón, ¿qué vendría personificando? El diablo, al diablo, a Satanás, es una obra del diablo. Entonces, ¿qué estamos haciendo con lo que estamos escuchando? ¿Escuchamos algún rumor, algún comentario que vaya a crear división? ¿Qué hacemos con ese comentario? Ay, no, es que yo voy a orar por ellas. Yo voy a orar por el hermanito, yo voy a orar por la hermanita para que deje ese espíritu de murmuración, o ese espíritu de división, o ese espíritu de chisme. No hay espíritus, eso lo han hecho de ese tipo de que, ay, es que trae un espíritu de división. No trae un espíritu, trae una actitud de división. Pero todo lo quieren hacer a nivel de, hay cosas que se mueven y, ay, el espíritu de chisme. No es espíritu, la gente es chismosa, punto y se acabó. No es espíritu. La gente decide ser chismosa o dejar de serlo. Así es que, ¿qué vamos a hacer? Me impresionó de verdad el haber encontrado este texto. Porque dije, Señor, ¿cómo vamos a soportar que no debe haber complicidad? Y cuando tú escuchas algo y te callas, estás siendo cómplice. Estás siendo cómplice de esa persona. Aunque usted no lo crea. Porque pareciera ser, ¿verdad?, que callarse es muy espiritual. Y con estos 7 puntos podríamos estar viendo la relación o el lugar del Espíritu Santo dentro de la iglesia del Señor. Amén, aleluya. Entonces les decía, la iglesia no es una democracia, no es donde cada quien escoge, así como ahora, ¿verdad?, escogemos por quién nos gobierne. No es así, no es una democracia, ahora sí que por quién votas. No es así, no es una democracia, es una teocracia. La iglesia no es una democracia, es una teocracia, donde solamente Dios es la cabeza. La iglesia y la gente deben ser guiados y gobernados por Dios. La iglesia y la gente deben ser guiados y gobernados por Dios y no por los hombres. A veces estos puntos como que nos meten un poco en controversia, porque realmente decimos, bueno, a ver, ¿por qué si la iglesia y la gente son guiados y gobernados por Dios y no por los hombres? Porque hay pastores, ¿no? Podríamos decir eso. Pero en el orden de Dios, el pastor funge como esto, como la guía. La guía, por supuesto, que proviene de Dios. Y con esa guía es como el pastor dirige a la demás gente, a la iglesia completamente en sí. Entonces, aquí lo importante es que siempre tenemos que estar checando que realmente estemos siendo gobernados por Dios. Que realmente estemos siendo gobernados por Dios. Así como lo dice la palabra, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, en estas cosas, por eso es tan importante prepararse. Por eso de verdad es tan importante saber cuáles son mis funciones como hija de Dios y como parte del cuerpo de Cristo. Yo qué tengo que hacer. Como oveja, yo qué tengo que ser y qué tengo que hacer. Es muy importante porque mucha gente, por falta de conocimiento, y es bíblico, dice que por falta de conocimiento el pueblo muere, el pueblo perece. Porque la gente no sabe cuál es su función como iglesia. ¿Qué es lo que tiene que ser? ¿Hasta dónde tiene que obedecer al hombre? Hay muchísimas cosas, y les digo, es un tema de verdad muy, muy largo y es algo, pero también lo ven en otras materias. Entonces, lo importante es que sepamos lo que tenemos que hacer como iglesia. Porque acuérdense que Dios lo que está viendo es nuestra obediencia.
No si el que está dirigiendo él no te va a pedir cuentas de lo que otra persona está haciendo, él te va a pedir cuentas de lo que tú estás haciendo. Entonces hay que estar preparándonos, hay que estar preparados, y nunca es tarde, nunca sientas que ya se te fueron los años, y que es que cuántos años llevo en el cristianismo, y apenas me estoy enterando de esto y del otro, no, siéntete privilegiada, porque cuánta gente hay que ya se fue con el Señor y nunca supo nada, y tú tienes hoy la oportunidad de poderlo recibir. Es que nunca es tarde, Dios siempre es bueno, y Él siempre sabe que necesitamos de Él, y por eso hoy estás aquí, por eso estás estudiando. Aleluya, amén. Les voy a dar el significado de democracia. Guiado por pensamientos del hombre. Y teocracia significa gobernados por Dios. Teocracia significa gobernados por Dios. Porque ya ven que sí existe esto de que se hacen asambleas para escoger al pastor que sigue, ¿no? Ya se va a retirar este pastor, entonces vamos a hacer una junta y vamos a ver quién se va a quedar en lugar del pastor. Cuando eso lo debe de poner el Espíritu Santo en quien está liderando esa congregación o esa iglesia, y por supuesto a la persona que va a hacerlo. Eso es algo que, acuérdense, Dios pone el querer y el hacer. Siempre Dios pone el querer y el hacer. No es algo que podamos estar poniendo a votación. Es que fíjese que pasó esto en la iglesia, a ver qué opina fulanito, sutanito y sutanito, y bueno, la opinión del Señor, ¿dónde está? ¿Dónde está lo que Dios quiere para que se haga en ese caso? Entonces sí tenemos que estar muy pendientes de esto, de no ser demócratas, sino ser teocráticos, de verdad dejarnos gobernar por Dios, dejar que la iglesia sea gobernada por el Padre, que la iglesia sea gobernada por Dios. Amén. Aleluya. El libro de Mateo hace mucho énfasis en la enseñanza de la iglesia. Si ustedes leen el libro de Mateo, en el libro de Mateo van a encontrar muchas veces la palabra enseñar. Muchas veces, porque fue de lo que Jesucristo estuvo haciendo. Jesucristo no nada más predicaba, porque sí, Jesucristo cuando iba a predicar eran las multitudes, ¿verdad?, que asistían a donde Jesucristo iba a estar a predicar. Él iba a predicar las buenas nuevas. Esa es la predicación, anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Esa es la predicación. Pero después, cuando ya se trataba de sanar a alguien, ¿qué hacía? Le enseñaba primero le enseñaba acerca de la fe, acerca de lo que era la sanidad, para que la gente con el entendimiento del conocimiento pudiera recibir la sanidad. Eso lo vemos en todo el libro de Mateo. Vemos las historias de cuando Jesucristo sanó a alguien. Primero le enseñó para que pudieran recibir su sanidad. Por eso es que es tan importante la enseñanza. La enseñanza. En toda iglesia local debe haber enseñanza. En toda la iglesia. No debe haber iglesias dedicadas al 100% a la predicación. No debe de haber, porque lo que da el crecimiento de la gente es la enseñanza, no la predicación. La predicación nos ayuda mucho a creer, ¿verdad? A creer en Dios. La predicación nos ayuda a conocer cuáles son las promesas de Dios para mí. Sabemos que por la predicación podemos aprender que somos salvos si nosotros creemos en que Jesucristo murió por nosotros y fue resucitado al tercer día y está a la diestra del Padre. Sabemos eso. Sabemos también que cuando morimos vamos al cielo.
Por medio de la predicación sabemos todo eso, pero por medio de la enseñanza podemos aplicar toda la verdad de la Biblia en nuestra vida y ser mejores cristianos, ser mejores mujeres, ser mejores varones, ser mejores esposas, esposos, hijos, todos los roles que Dios nos ha dado para desempeñar. Amén. En griego la palabra enseñar significa discipular. En griego la palabra enseñar significa discipular. Cuando los discípulos de Jesucristo se añadieron a Jesucristo y dijeron, sí, vamos, te vamos a seguir, ¿cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito de que Jesucristo escogiera a 12 discípulos que lo siguieran para todos lados? Prepararlos, que aprendieran, que vieran lo que Jesucristo iba a hacer, que se hicieran discípulos de Jesucristo para que después los discípulos pudieran enseñarles a otros. Y era como se iba a regar el evangelio, era como se iba a regar la palabra de Dios. Entonces, por eso es que es tan importante aprender a ser discípulo. Si tú aprendes a ser discípulo de alguien, y los discípulos, ¿quiénes eran? Los que estaban más cerca de Jesucristo, ¿cierto o no? Estaban más cerca de Jesucristo, ellos eran los que andaban todo el tiempo con Jesucristo. Entonces un discípulo es aquel que siempre está cerca de aquel que está enseñando. En este caso, por ejemplo, tú podrías ser discípulo de tu pastor. Pues me le voy a pegar. Así como el maestro Paulino se le pegó a su pastor en el tiempo en el que tuvo al pastor Timoteo. Se le pegó y se le pegó y se le pegó y se hizo discípulo, aprendió muchas cosas. Esa es la actitud de un discípulo, que el discípulo está tan de cerca al maestro o tan de cerca al que enseña, que rápido crece y rápido puede enseñar a otros, y rápido puede trabajar en la obra, y rápido puede estar dispuesto a enseñar a otros y estar preparado para enseñar a otros. Amén. Así es que un buen ánimo que nos da, ¿verdad? Para de verdad ser discípulos, aprender. Eso fue lo que hicieron los 12 discípulos con Jesucristo. Se le pegaron como chinches, pero con el fin de aprender y que después a través de los discípulos se extendiera el reino de Dios. Amén. Tú estás en esa misma posición. Tú tienes que llegar a ser discípulo de Jesucristo. Tú tienes que llegar a ser discípulo de Jesucristo, de tal manera que estés tan pegado a Él, a través, por supuesto, de las personas que Dios ha puesto como autoridades en nuestra vida, que estés tan pegado a Él, que rápido puedas crecer y que rápido puedas servir, rápido puedas enseñar. Amén. Tengamos actitud de discípulo. Hablando de que el Espíritu Santo les da dirección, por ejemplo, con los misioneros, ¿qué es lo que pasa? Los misioneros, y eso lo ven mucho en la materia del Espíritu Santo, pero mucha gente se va a las misiones porque alguien le dijo que se fuera, y no porque el Espíritu Santo sea el que le haya hablado y el que le haya dicho tienes que irte acá, a tal lado, tienes que irte a África o a Hawái o a Bombay, a donde sea. Y mucha gente se va por lo que otro ministro le dijo. Es que a mí me dijo el Espíritu Santo que te dijera que tú tienes que irte a predicar a África. Y una característica de el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo siempre te va a hablar a ti. Lo que alguien más te diga va a ser una confirmación de lo que el Espíritu Santo ya te haya hablado. Amén. Pero no vamos a entrar más allá en esa materia porque hay una materia específica para eso. Okay. Amén. Aleluya. Número 4.
la alabanza y adoración. Es otra de las misiones de la iglesia, la alabanza y adoración. Y bueno, aquí tenemos también una materia que se llama Ministerio de Alabanza. Y aquí es importante saber que se necesita en la iglesia mantener un ambiente de alabanza y adoración. Pero les voy a decir una cosa. ¿Ustedes creen que el ambiente de la alabanza y la adoración se da con los músicos? Es que el punto es que es eso. La alabanza y la adoración no se limita a lo que es la música, ni al grupo de alabanza. Porque en una iglesia puede haber un muy buen grupo de alabanza, muy bueno, donde tengan 20, 30 músicos, yo no sé, y todos los instrumentos habidos y por haber, y un coro enorme, y puede haber muchas cosas. Pero si no hay unidad en la iglesia, si no hay el mismo sentir, si no hay unanimidad, si no hay amor, si no hay todas esas cosas, ¿de qué sirve el grupo de alabanza? La alabanza y la adoración también son una actitud de comportamiento de lo que hacemos. Porque tú puedes alabar y adorar a Dios todo el día, cantando, y poner tus CDs y escuchar música cristiana y estar escuchando todo el tiempo alabanza y adoración y cantarlo. Pero si eso no está de acuerdo con lo que eres, con lo que haces, con lo que dices, con lo que piensas, con la diligencia espiritual en tu vida, se queda en simple música. Y la alabanza y la adoración va mucho más allá de la música. Amén. Eso lo verán en esa materia que les comento.